¡Viva la patria! Tenemos full presidenciables. Un montón de partidos. Un caga... Oye. No, quiero decir harto candidato. Una que otra propuesta. Y millones de ecuatorianos indecisos. Por eso decidimos crear 7F. Ecuador por más democracia. Pichincha Universal. El otro relato. Lluvia en la capital de los ecuatorianos, pero eso no es ningún tipo de argumento para disfrutar, para sentarnos, para charlar, discutir, debatir, con un buen cafecito, un té, usted póngale lo que quiera, pero que hay que levantar los ánimos para poder conversar sobre las principales novedades alrededor de esta coyuntura electoral que tiene a más de uno a la expectativa. Pero bueno, vamos a echarle ganas. No te olvides de sintonizarlos por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos, la 94.5 en el noroccidente de la provincia de Pichincha, Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Áchilas. Como siempre, no estoy solo, muy bien acompañado de mi colega, compañera, amiga, confidente, Carlita Coronel. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buenos días, mi querido Andresito, mis queridos oyentes y televidentes de Pichincha Universal. Ya lo decía el Andresito, gracias por acompañarnos en todos nuestros canales de difusión, 95.3 FM, 94.5 FM, al noroccidente de la provincia de Pichincha, www.pichinchacomunicaciones.com.es en el mundo entero y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones. No se olviden que siempre estamos en nuestro canal de YouTube, donde pueden revisar todos los programas y la parrilla de su medio de comunicación, Pichincha Comunicaciones, que están ahí colgados siempre en el YouTube. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y ponernos un like cada que ustedes nos visiten. Mi querido Andresito, 9 de la mañana con 11 minutos, el día de hoy, jueves 11 de febrero del 2021. Estamos exactamente a 2 meses exactitos de la segunda de ponerle vuelta la rayita electoral, de ponerle nuevamente la rayita y sobre todo de cambiar nuestro futuro, de cambiar el futuro de nuestro país, porque estamos todos ansiosos de saber qué es lo que va a suceder ya con el nuevo gobierno. Creo que todos estamos muy ansiosos de que esta perspectiva y el horizonte de nuestro país cambie. Así que a tomar conciencia, tenemos 2 mesecitos, es muy poco tiempo, parece un montón, pero realmente el tiempo pasa volando, como dicen las abuelitas. Así que a tomar mucha conciencia y para eso estamos aquí nosotros. Oye, para guiarles. Me llama la atención, estamos combinados hoy, ¿no? Sí. Ya estamos combinando. Con influjo psíquico. Nos dijimos mutuamente, tenemos que ir combinaditos el día de hoy para jugar un ping-pong. Una mañana fría en Quito, sin embargo, eso no nos quita la esperanza. Pero la Carlita está en Billy y no le importa, ella tiene sangre costeña. Yo creo que siempre hay que mantener, la esperanza, hay que mantener el buen humor, pase lo que pase, la capacidad que tenemos de sonreír. Yo siempre lo he dicho, además, creo que los ecuatorianos tenemos una capacidad increíble de reírnos de nosotros mismos. Y eso nos hace continuar y seguir adelante. Así que, bienvenidos y bienvenidas, esto es 7F Ecuador por más democracia. Y vamos enseguida ya con nuestro pajarito. Echémosle las principales tendencias a rodar, a analizar, a criticar, a cuestionar y también, ¿por qué no?, a reírnos. Porque además de las dificultades que estamos viviendo, las vicisitudes, los contratiempos institucionales, porque este CNE es un culebrón, el culebrón quizá más grande de la historia electoral de este país, pero más allá de eso hay que tener un espíritu alegre. Frente a cualquier adversidad, estar impasibles y ser siempre superior a nuestra propia desgracia, a pesar de las muertes, del ajuste estructural en términos económicos, del desempleo. Tenemos que debatir, tenemos que discutir, tenemos que preservar esa alegría, porque solo con una actitud positiva vamos a poder salir de este embrollo en el que nos encontramos. Así que, échele las principales tendencias de Larry. Nos vamos con nuestro pajarito azul, Larry. ¿Qué dice Larry? Con
13 minutos y queríamos comentarles que el día de ayer pues fue el boom en las redes sociales y el boom también obviamente en los medios de comunicación, porque en esta carrera por la segunda vuelta no sabíamos quién era el otro contendor. Andrés Arauz será la persona que esté ya en la segunda vuelta y no sabíamos si era Yacu Pérez o Guillermo Lasso. Ayer en la tarde-noche pasó con el 0.1% el señor Guillermo Lasso a estar en la segunda vuelta por encima del señor Yacu Pérez. Esto pasaba el día de ayer, más o menos a las 5:39 de la tarde. Fíjese usted, Carlita, esto está como un 40 más o menos. Hay que hacer un... Sí, no se sabe Taiti quién Mama gana. fue a misa, Taiti Mama de volver. No, esto está mejor que un 40. Ahí va a Así pasar por un pelito, por uno menos, va ahí. Están a un Giovanni Andrade de diferencia, fíjate tú. Le Qué cuento que el interesante. día de hoy, en este momento, los resultados hoy a las 9:15 de la mañana le dan al señor Yacu Pérez el 19.48% y al señor Guillermo Lasso el 19.68%. Así que vamos viendo todavía cómo va esta candela. carrera por la segunda vuelta. El señor Guillermo Lasso con 1.802.371 votos y el señor Yacu Pérez con el, déjeme ver, aquí se pone 1.784.000. Mire usted. Vamos viendo voto a voto, porque cada voto cuenta y eso lo Son está demostrando prácticamente aquí los 17.000 votos de diferencia. Sí. Muy poca la ventaja, como insisto, están a un Giovanni Andrade de diferencia, así que esto puede cambiar en cualquier momento. Hay que hacer una narración especial porque esto está mejor que el fútbol. Parece una final ahí de la Copa Libertadores, oye. Sí, así es mi querido Andrés, así que estaremos pendientes. Como bien lo dijo el señor Guillermo Lasso el día de ayer, estamos tranquilos, vamos a pedir tranquilidad a todos los ciudadanos, Efectivamente. esperaremos los resultados. Recordemos que también hay actas que se están impugnando, que están viendo a ver No, qué es lo que sucede. no se mande esa mala No palabra, me manda esa ¿verdad? mala palabra, perdón. Yo sí pido disculpas cuando me equivoco, cuando se dice Sí, catastral sí, en vez sí, de catastrófico, hay que rectificar, no hay problema. Cualquiera no es humano. Pero hay que darse cuenta de que también existen estas otras actas que todavía están pendientes de que sea ya su resultado final. Y eso todavía tomará algunos días. Efectivamente. Yo creo que hasta el día de mañana. Tiene 7 días para Sí, entregar los hay- resultados. Hay Así 7 que días todavía veremos. y una semana para ir definiendo esta situación. Por favor, no le pierda el rastro a este culebrón electoral que estamos viviendo por quién es el segundo en esta contienda electoral y quién enfrentará al ganador de esta primera vuelta, que es Andrés Arauz. Sin lugar a dudas, es el ganador con una diferencia aproximadamente, déjeme ver, por acá, con 32.62%, él alcanzó una votación exacta de 2.988.064 votos. Casi que está por llegar a los 3 millones, ¿no? Así es, estimado Andrés. Y bueno, continuamos con lo que nos dice nuestro querido pajarito azul, el Larry, que nos cuenta que Diana Tamaín, la presidenta del CNE, en su cuenta de Twitter el día de ayer, justamente ya viendo estos resultados, ella decía: importante, los delegados de Pachacutic, UNES y Creo participan activamente del reconteo de actas con novedades para binomio presidencial, justo lo que decíamos. Actualmente Guayas y Morona Santiago, junto a las 3 circunscripciones del exterior, se encuentran en este proceso, en la revisión justamente del conteo de las actas, para que nadie diga después: es que no estaba, es que no estoy de acuerdo, es que nos vamos a armar relajo como fue en el 2017 y total Efectivamente. presentaron actas, urnas vacías, cajitas Sí, vacías, sí. nada más. Entonces ahí están, dice, se está garantizando desde el Consejo Nacional Electoral que los Pachacutic, UNES y Creo en este caso están activamente en el conteo de las actas. Oye, Morocha, esta situación me recuerda que prácticamente Pachacutic, parte del movimiento indígena, porque a mí no me gusta generalizar, el movimiento indígena es muy diverso y heterogéneo, pero parte de esa cúpula dirigencial del movimiento indígena, de la CONAIE, etcétera, han plagiado este repertorio de protesta de Creo del año 2017. Es un plagio, una presión por ahí política, institucional, una presión, mejor dicho, política sobre la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral, a pesar de que ellos tienen la presidencia, ¿no? A Así pesar es. de que Diana Tamaín responde a Pachacutic, fue candidata por Pachacutic y también fue autoridad legislativa por Pachacutic. Así ya no está Las vinculada. sorpresas de la vida, mira cómo te da las sorpresas te da la vida, dice Y la después de canción. algunos dirigentes que dicen: no me hable del pasado porque del pasado yo no quiero hablar. Y a Pero propósito que lo ahí está. mencionas. Justamente. Vamos a ver, ¿quién dijo eso y quién
fue completamente arbitrario y un despropósito, ¿no? Veamos qué sucedió el día de ayer con Marlon Santi y nuestro querido amigo Alexis Moncayo. Usted decía hace un momento, don Marlon Santi, que no confían en la institucionalidad, que no confían en las instituciones. Y esta institucionalidad, yo mencionaba bueno, si es que se le puede llamar institucionalidad a este relajo, es heredado del Trujillato. Este Consejo Electoral fue elegido por Trujillo, por Macas, por Hernández, por Mendoza, por Javier Zavala, etcétera, etcétera. Ustedes apoyaron al Trujillato. A ver, señor periodista, no volvamos al pasado, hablemos del presente. No, hablemos si tú del me pasado. Estás hablando del presente. No, yo no quiero hablar del pasado, estoy hablando del presente, de lo que está pasando. Ok, entonces de la del responsabilidad y de la institucionalidad democrática del CNE, de lo que están haciendo ahora. No hablemos del pasado. Ok, hablemos del presente. ¿Usted no confía en Diana Tamaín? Estamos desconfiados de la institución del CNE. Cuando digo eso, estoy hablando de todos los vocales. Incluida ella. No vamos a... O sea, está incluida Diana Tamaín. Oye, señor, no me entiendes, que estoy diciendo a todos los vocales. Pero ella era su coidearia, Gracias, ¿no? Gracias, señor periodista. Don Marlon, durante todo... ¿Se fue? ¿Qué le pasó? Se enojó. Bueno, ustedes lo han escuchado, amigos. Yo no voy a hacer mayor comentario allí. Ustedes sacan sus propias conclusiones. Una persona que no tolera una pregunta con mucho acierto que le hace Alexis, en el sentido de que dicen ahora que no confían en una institucionalidad. Este proceso electoral ha sido bastante accidentado durante todo este tiempo hasta que hubo el desenlace de la primera vuelta. Ellos se han mantenido calladitos, no han dicho absolutamente nada. Pachacutic no ha dicho absolutamente nada. Resulta que ahora se sienten perjudicados y ahora sí no confían en la institucionalidad democrática y es una pena. A mí me parece una falta de respeto al señor Santi que no sea lo suficientemente tolerante como para responder preguntas con toda la educación que se le están formulando a través de este medio. Oye, y la falta de respeto no es conmigo, ¿no? O sea, la falta de respeto es con la gente que está viendo y que está siguiendo esta entrevista, porque ellos son actores políticos, pero déjeme decirle, si está viendo todavía la entrevista a don Marlon Santi, menudo favor el que usted le acaba de hacer a Yacu Pérez. Las palabras de nuestros compañeros del día de ayer, Licenia Spinelli y Alexis Moncayo, frente a la entrevista del señor Marlon Santi. Hacerle una pregunta que para mí no está ni fuera de lugar, mucho menos con algún irrespeto. Preguntarle por el pasado, como él dice, no quiero hablar del pasado. Es importantísimo que hablemos de los antecedentes siempre. Si usted, incluso cuando hacemos un trabajo en la universidad, hay que poner antecedentes, si no, ¿cómo se entiende? Claro. Entonces, complicado. Realmente, para mí, una falta de respeto con la ciudadanía, especialmente con quienes nos escuchan y siguen este medio de comunicación y se informan a través de Pichincha Universal. La gran diferencia del entrevistado del día de hoy, del señor Peña de Zamora, realmente una diferencia increíble, y eso justo lo decía Alexis y coincido con él. Creo que no hay que generalizar tampoco al movimiento indígena, tampoco a su dirigencia, sino hablar de la persona que realmente en este espacio se portó un poquito malcriado. Lo preocupante de esto, Carlita Morocha, queridos amigos, oyentes y personas que nos pueden seguir a través de la transmisión en Facebook Live y YouTube, es que estas personas que tienen estas prácticas, esta clase de comportamiento frente al periodismo, frente a la investigación, frente a la situación política que hoy vivimos, son las personas que tienen la capacidad de tomar decisiones en la cúpula dirigencial de Pachacuti. Y eso es lo preocupante de aquello. Esta persona que de alguna forma también amenazó en términos jurídicos primeramente y segundo después con el Consejo Político de Pachacuti, tanto a Adrián Acosta como a mi persona por realizar la investigación El Camaleón. Estas prácticas yo creo que nosotros tenemos que repudiarlas. Sí, y cuando son contra periodistas que realizan su trabajo, deberíamos tener organismos, gremios que se encarguen de velar por los intereses del periodismo, por los intereses de estas prácticas periodísticas, pero lamentablemente no las tenemos. No he visto un pronunciamiento al respecto de Fundamedios, no he visto que ha dicho la AER, por ejemplo. O sea, yo creo que ahí nosotros podemos ver con mucha claridad y matizar las cosas y entender que lo que a veces lo que ha prevalecido durante estos últimos 4 años son intereses, son juego de posiciones, son dádivas, son por ahí arreglos, tongo, reparto, y yo creo que eso es lo que nosotros de alguna forma debemos reprochar. Recordemos también que justo tú nombrabas a Fundamedios, a AER, que fueron también quienes
se hicieron los grandes ausentes en octubre del 2019 cuando pretendieron cerrar este medio de comunicación y durante todo el año anterior que Pichincha Comunicaciones ha tenido que defenderse prácticamente sola. Fíjate en lo que dijo también el día de ayer el señor Payares. Lamentable, yo no tengo nada personal contra el señor tendrá su razón, lo que dijo el señor, este señor de Teleamazonas también, y lo que han dicho una serie de operadores políticos de Guillermo Lasso, ¿no? En el sentido de que han calificado a este medio de comunicación, el único público a nivel nacional, realmente público, como una cueva de correístas, haciendo adjetivaciones, mientras que nosotros tratamos de guardar siempre el protocolo, el respeto, por supuesto las formas, ¿no? Y sobre todo la pluralidad. No tenemos a las mismas personas sentadas todos los días en estos espacios, tratamos de que siempre sea lo más amplio y democráticamente posible para que ustedes puedan sacar sus conclusiones. Yo creo que ese es el verdadero trabajo del periodismo. Sí. Lamentable por ellos, no tienen razones, no tienen argumentos, no tienen evidencia, hablan simplemente de dientes para afuera, sin ningún tipo de condumio. Yo creo que en este contexto electoral que se vaticina, porque evidentemente vamos a tener una segunda vuelta, hay que elevar el debate. Hay que empezar a reflexionar de qué es lo que en este momento necesitamos los ecuatorianos para la salud democrática y sobre todo para la realidad del país. Y a respetar también a la ciudadanía, porque como siempre decimos en este espacio, ustedes tienen la última palabra. Pero vamos a anotar también en estos momentos, quienes nos sintonizan a través de YouTube pueden acompañarnos y ver también quienes deseen a través del Twitter oficial del señor Marlon Santi la respuesta a nuestro compañero Alexis Moncayo, y él dice: no voy a responder a un periodista mediocre que responde a un partido que ha hecho tanto mal al país y los derechos civiles de los ecuatorianos. No voy a responder a un recadero del siglo XXI. Esta es la forma. Esto es lo que Esta es la forma en la que, ¿no?, nos tratan, nos maltratan, nos adjetivan, buscan la forma de denostar, calificarnos peyorativamente. Digo, a ver, nosotros tenemos una posición política, una línea editorial bastante clara, pero eso no implica que nosotros no podamos discutir, debatir, contrastar fuentes, contextualizarlas, buscar la pluralidad. Y yo creo que este tiene que ser un punto a favor de Pichincha Comunicaciones y evidentemente lo es. Nosotros sí decimos a nuestra audiencia desde dónde estamos hablando, no como otras personas que camaleónicamente se camuflan. Dicen que son periodistas independientes. ¿Independientes de qué? ¿De qué son independientes? ¿De la verdad? ¿Independientes de qué? ¿De la realidad que vive el país? ¿Independientes de qué? ¿De las necesidades ciudadanas? Nosotros no somos independientes. Somos dependientes de la verdad, de la realidad del país y, por supuesto, de los testimonios ciudadanos. Yo creo que ahí está la gran discusión y el debate que debemos pregonar en este país. Debemos facilitar, promocionar, impulsarlo, porque estamos frente a una clara disyuntiva. Pocos, diminutos medios de comunicación específicamente digitales, este espacio público que cuenta otro relato, otra verdad, otra arista, otro punto de vista, y medios de comunicación que están completamente vendidos y dependen económica, financieramente y hasta políticamente de partidos políticos, de organismos no gubernamentales, y eso hace mucho daño a la democracia. Por supuesto, Andrés, así que estoy completamente de acuerdo contigo. Y comentar lo que decíamos hace un momento también, estamos hablando de un dirigente, no estamos hablando de toda la dirigencia del movimiento indígena, mucho menos del movimiento indígena. Creo que Andrés y yo hemos estado muy de cerca luchando ahí en las calles en octubre del 2019 junto a nuestros hermanos y compañeros indígenas, que creo que es súper importante recalcarlo. Estamos hablando de un personaje y así es como debemos manejarlo, no generalizar. Que Marlon Santi responda de la misma forma al señor Vivanco, al señor Boscán, a los señores Vera, a los señores Dinostrosa, a todos estos tipos que de alguna forma sí adjetivaron y sí los calificaron en el paro nacional de octubre. Recordemos lo que decía Vivanco. Fíjense la investigación que sacamos recientemente en el documental con el doctor Acosta, con Carlita, en el que claramente identificamos que de 851 noticias que se impulsaron y se difundieron durante el paro de octubre, apenas una noticia utilizó una fuente que no era gubernamental y que no respondía a intereses del gobierno. Y en todo el resto de producción noticiosa, todas calificaron de indios, de sucios, de vándalos, de guerrilleros, de castrochavistas, de anarquistas, a los indígenas. Y qué pena, señor Santi, que usted no pueda verlo, no pueda evidenciarlo
y deje el interés de un lado y realmente tengamos un poquito una visión más de país, ¿no? Identificar realmente los problemas. Insisto en esto, yo creo que el Ecuador hoy por hoy es la suma de parroquias. No tenemos una visión de país y eso le hace daño a la democracia. Así es, mi estimado Andrés. Vamos a continuar, tenemos un video que queremos compartirlo con ustedes, lo vamos a escuchar en estos momentos y vamos a regresar luego con el comentario de nosotros. Si algo pasa. ¿Quién estaría detrás de todo esto? Correa desde Bélgica manipulando para que pase el señor Lasso y para derrotar con facilidad en la segunda vuelta. Y el señor Lasso que no quiere reconocer que nosotros ganamos las elecciones y que su ego le hace que quiera insistir. Y ahora veo que además ha sido solo de boca afuera, nomás que en segunda vuelta a mí va a apoyar. ¿Y ahora? Sí, ahora ya no, pues están demostrando que hasta para poder ingresar a segunda vuelta el fin justifica los medios, es decir, buscan de fraude, buscan de trampas. Me olvidaba decir, en 60 actas, Yacu Pérez tiene 0,000. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Ni siquiera la trampa pueden hacer bien. Hagan bien la trampa. Si quieren hacer una trampa, pónganme unos 5 votitos para decir, no, en este estuvo 5. Qué curioso, 0,000. Eso, el crimen, digamos, no hay crimen perfecto. Siempre queda alguna huella de irregularidad. Ahí escuchamos un poco esta apreciación del candidato por Pachacuti, Yacu Pérez. Yo creo que más allá de la risa, de la gracia que nos pueda causar esto, tenemos que darle tratamiento con la absoluta responsabilidad y seriedad del caso. Hay que empezar a discutir, querida ciudadanía, queridos oyentes, sobre la banalización de la política. Nosotros vamos a entrar en una contienda electoral, una segunda vuelta, en la que vamos a ver claramente qué tiene que prevalecer. El debate político con condumio o el debate político vacío, que es cáscara, que se trata de estos candidatos que se suben a una patineta, dan vueltas por ahí, hacen un TikTok, se convierten en un meme. Más allá de que pueda significarnos algo de fresco o de frescura, yo creo que necesitamos soluciones a los problemas que hoy por hoy estamos viviendo. El colapso sanitario, la crisis económica, los problemas a nivel local, el desfinanciamiento de las prefecturas, de las alcaldías. Yo creo que son problemas reales, el desempleo, y que ustedes lo pueden palpar. A mí lo que a veces me causa un poco de hasta dolor, diría yo, y es que la clase política, es que los contendores en esta elección presidencial han estado más preocupados justamente de eso, ¿no? De atacarse el uno al otro, de es que yo hice y tú no hiciste, tú dijiste y yo no dije, ahora están peleando por llegar a la segunda vuelta, que obviamente es legítimo, pero hacerlo con argumentos, con fundamentos. Creo que muy poco se ha hecho sobre las propuestas, sobre el cómo, que lo hemos dicho siempre en este espacio, Andrés, cómo se va a llegar a hacer las cosas. El Ecuador está en un punto en el que realmente necesita un cambio radical y necesita atender varias aristas del país, de la cotidianidad, resolver problemas, pero inmediatamente. El desempleo, justamente lo que decía Andrés, la salud, la educación, tantas cosas que nos hacen falta en estos momentos que lo que menos queremos, vean, señores políticos, con todo el cariño del mundo, es verles peleando. Respetemos los resultados de las elecciones. Si están, si están ya ahí sus delegados, bueno, es la voluntad del pueblo y hay que aceptarla. ¿Qué es lo que debemos hacer y cómo van a quedar ustedes bien? Uniéndose obviamente al progreso del país, a que realmente sus propuestas también apoyen y aporten a quién va a ser el nuevo presidente de la República. Mira lo que nos comenta la querida Rosa Germania Delgado Toledo. Dice, este hombre ni siquiera sabe muy bien cómo se llama. Basta ya de echar la culpa o seguir echando la culpa a otra persona de lo mal que se ha hecho en el país. Yo creo que esto refleja un poco cómo, digamos, una condición cultural que prevalece lamentablemente en la política ecuatoriana. Es fácil echarle o endosarle la responsabilidad a otra persona y no asumir desde una perspectiva autocrítica qué es lo que ha funcionado mal estos últimos 4 años. Yo creo que por ahí también atraviesa la discusión. Pero bueno, sin más preámbulos, ¿te parece si damos la bienvenida a nuestro invitado? Brevemente, comentémosle a la querida ciudadanía que tenemos la posibilidad de conversar, de charlar, de discutir
con el doctor Fernando Carrión. Él es académico del Departamento de Estudios Políticos de Flaxo sede Ecuador, estudioso también del fútbol, hincha de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, nos vamos a entender muy bien. Ha desarrollado un conjunto de actividades culturales, administrativas y académicas dentro del campo de las ciencias sociales por un lapso superior a los 40 años. Recientemente también recordemos que fue asesor del alcalde Jorge Yunda y es conocedor de la capital ecuatoriana y la quiteñidad. Fíjese usted, Carlita. Sin más preámbulos, demos la bienvenida entonces al doctor Carrión. ¿Nos escucha, Fernando? Se está conectando en este momento nuestro invitado. A Fernando, a ver si es que ya nos escucha. Buenos días. Está conectando el audio. Producción nos dice... El que sabe, sabe. Volvemos entonces acá a tu casa, la casa de Pichincha Universal. Nos puedes seguir por la 95.3 en la capital de los ecuatorianos, la 94.5 en la provincia de Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas, Manabí y el noroccidente de la provincia de Pichincha. Ya sin más preludios y preámbulos, lo tenemos ahí ya al doctor Fernando Carrión. Doctor, ¿nos escucha? Sí, perfecto. Buenos días. Un saludo cordial. Con expectativa del equipo que va a forjar hoy Liga de Quito. Esperemos que sí, ¿no? Sí, vamos a ver, bueno, es un poco la continuación sin muchos cambios en realidad. Vamos a ver. Bueno, esperemos que esta vez hagan un buen desenvolvimiento de su juego. Doctor, a ver, sin más preámbulos, yo quiero consultarle sobre una situación que viene aconteciendo hoy en el país. Esto que ha prevalecido los últimos 4 años de seguir endosando la responsabilidad política a un actor que evidentemente ya no tiene ninguna injerencia sobre el juego institucional, ¿no? Quizá político sí, por su peso, por el clivaje que representa el señor Correa, pero ya no en el juego institucional. ¿Qué le parece a usted esta apreciación de Yacu Pérez y su grupo político de seguir adjudicando la responsabilidad al señor Correa en este entramado institucional del Consejo Nacional Electoral? ¿Cómo la aprecia? ¿Siente que ya estamos en un caos, en una crisis institucional y quizá esto no va a dirimir la situación política electoral del país en los próximos días? A ver, yo creo que hemos entrado en una situación bastante compleja, yo diría sin duda en una crisis política bastante aguda, y en esto yo creo que el que tiene la responsabilidad principal es el Consejo Nacional Electoral, por la forma en que ha conducido el proceso y por la forma en que se llevó a cabo la lectura de la información de los datos. Nosotros hemos tenido quizás como 3-4 momentos. Uno primero en que trabajaron exclusivamente las empresas encuestadoras y construyeron en función de los intereses de esas empresas, porque eran quienes les contrataban, una visión política del país. Incluso podríamos decir hubo una guerra de encuestas, que eso es lo lógico que ocurre en una campaña electoral. Pero ¿qué es lo que pasa? Esas encuestas construyen un imaginario de país y cuando no corresponde lo que dicen las encuestas con lo que finalmente ocurre, pues a eso le llamamos sorpresa. Entonces hoy día estamos viviendo una sorpresa porque no es lo que las encuestadoras nos venían diciendo. Después un segundo momento que siguen las empresas encuestadoras, que son básicamente estas encuestas que se hacen a boca de urna, los famosos exit poll. Ahí se aproxima mucho más a la realidad, pero ahí ya aparece un gran problema en el segundo binomio que entraría a la segunda vuelta, y cosa que posteriormente ya queda fuera el sector privado, llamémoslo así, y entra el sector público. El sector público hace también una encuesta que es el conteo rápido y comete un gran error, a mi manera de ver, al difundir los resultados tan estrechos que estaban en cuál de los binomios pasaría a la segunda vuelta en segundo lugar. Y ahí se comete un error adicional, que es que sale el vicepresidente del CNE y plantea una cuestión absolutamente distinta a lo que el plenario del Consejo Nacional Electoral había dicho, con lo cual se entra en un conflicto muy fuerte.
Y yo creo que a partir de ese momento es cuando estalla lo que estamos viviendo. Si simplemente hubiera salido el Consejo Nacional Electoral a decir el triunfador es el señor Arauz con el 32 tanto por ciento, y en el segundo puesto hay un empate técnico que se dilucidará en el momento correspondiente. Y hoy día estamos en otro momento más, porque estaríamos ya prácticamente al 100% del conteo de los votos, pero hay alrededor de 12-13% de mesas que tienen algunas observaciones. Entonces, eso nos está provocando un conflicto muy fuerte en términos institucionales dentro del país y en términos políticos, porque hoy día la democracia está en gran entredicho. Doctor, consultarle por una cuestión extra, permíteme, Carlita, Sí, una Andresito. preguntita nada más. En esta crisis institucional, ¿la salida es por la vía de la violencia, del paro, del caos, de la desinstitucionalización intensiva? ¿Es una salida lo que propone el movimiento indígena, un sector quizá del movimiento indígena que ya convoca movilizaciones, que convoca formas de presionar a la institucionalidad del CNE? ¿Es una salida en medio de una sindemia que ha golpeado las condiciones de vida de los ecuatorianos, o parecería algo que está completamente despistado y fuera de contexto? A ver, lo que yo veo, efectivamente, por esta razón que yo digo, por el apresuramiento del CNE a salir a dar información y de la manera en que lo hizo, ha generado un caos, un conflicto muy fuerte. Yacu Pérez está planteando que no haya violencia, él mismo se ha definido como un pacifista, y lo que está él planteando, y me parece correcto eso, que haga todos los alegatos que legalmente tiene derecho. Y según eso, básicamente se estaría moviendo en tres direcciones. Uno, ante el propio CNE, está haciendo las reclamaciones del caso, ante la Fiscalía y ante Contraloría. Si es que se mantiene en ese andarivel, a mí me parece correcto. Ahora, lo que sí pasa es que de alguna manera la presencia también de Yacu Pérez proviene de un fortalecimiento significativo de Pachakutik y del movimiento indígena a partir de octubre del 2019. En otras palabras, esto es un coletazo de eso también. Y yo tengo entendido de que Pachakutik es de una de las estructuras políticas más significativas, más claras que existen, porque, por ejemplo, de Creo no podemos decir eso, de la izquierda democrática tampoco, que podría más bien a partir de eso volver a reestructurarse. Y en el caso del correísmo, por decirlo de alguna manera, lo que ha ocurrido es que fue expropiado su partido o movimiento inicial, que fue Alianza País. Después, en las elecciones del 2019, participó con otra membresía, como es el caso de Compromiso Social, y ahora aparece con la Unión por la Esperanza. Entonces, eso hace que también sea una estructura relativamente compleja, difusa, etcétera. Y el caso de Pachakutik, a pesar de que no tiene tanta fuerza política, y eso que se ha demostrado todo lo contrario ahora en estas elecciones, sí tiene una estructura orgánica muy clara, donde hay asambleas, donde hay un ideario, donde hay propuestas, etcétera, que incluso pues, en el ámbito de esa propia estructura han habido conflictos fuertes entre varias tendencias dentro del propio movimiento y que se expresó también en el proceso electoral. Estimado Fernando, quiero hacerte aquí algunas preguntas hablando ya sobre el tema que nos atañe el día de hoy, y es justamente si es que en Quito, específicamente en la provincia de Pichincha, se definiría el voto en la segunda vuelta. Y si nos vamos un poquito hacia atrás, aunque a algunos no les gusta hablar del pasado, el escenario de Quito específicamente ha cambiado mucho y cambió mucho desde el 2007, es decir, desde el aparecimiento de la Revolución Ciudadana. Antes estábamos como acostumbrados a que el alcalde de Quito era la plataforma a llegar a la presidencia de la República, y pasó así en algunas ocasiones. Pero siempre es como que Quito y Pichincha han tenido otro escenario, y es lo que ha pasado en estas últimas elecciones. En estas elecciones, hasta el día de hoy, el señor Guillermo Lasso en la provincia de Pichincha tiene un 25.86%, Andrés Arauz 25.53% y Javier Herbas el 23.25%, es decir, en segundo lugar. Tres liderazgos, ¿no? Exactamente. Entonces, hay una diferencia bastante grande
con el resultado del país. Entonces, ¿cómo podríamos analizar en este punto y si es que realmente podríamos decir que en Pichincha y en Quito se estaría definiendo la segunda vuelta? ¿Qué tal, Carla? Un gusto saludarte. A ver, gracias, Fernando. Yo creo que hay varias entradas y no creo que sea exclusivamente Quito, pero sí podríamos ver por lo menos, yo diría, dos, tres cosas. Una, en términos territoriales, lo que queda claramente marcado es que el país está dividido en dos. La costa es básicamente de Unión por la Esperanza, de Andrés Arauz, y la sierra y la Amazonía de Yacu Pérez, con la excepción de la provincia de Pichincha. Y Galápagos, que son dos en las que gana Guillermo Lasso. Eso hace que en términos de una segunda vuelta, si es que Andrés Arauz penetra en la sierra, podría tener un triunfo significativo. Y esto es paradójico porque Andrés Arauz es serrano, es quiteño, y tiene su mayor votación en la costa. Esto lo que nos ha mostrado es que de alguna manera estamos volviendo a la lógica de los partidos regionales. Y no solo a la lógica de los partidos regionales, sino también a la lógica de los bastiones electorales. Y aquí yo identifico, por ejemplo, en el caso de Andrés Arauz, Manabí es un bastión electoral por la cantidad de votos que obtiene ahí. Yacu Pérez en el Azuayo, él es azuayo y eso tiene su cierta lógica. Pero en el caso de Lasso, pues termina siendo Galápagos, que tampoco tiene una incidencia muy importante, pero sí la provincia de Pichincha, y es extraño porque él proviene más bien de Guayaquil. Entonces, una primera cosa, una primera discusión es cómo entrar en la otra región, es decir, cómo Andrés Arauz entra en la sierra y cómo Lasso entra en la costa. Que, como digo, es una cosa paradójica porque el uno es serrano que no entra en la sierra y el otro es costeño que no entra en la costa. Una segunda cuestión que me parece que es importante es el tema del voto juvenil. Yo creo que eso va a ser también bastante determinante. Y aquí, por lo menos, yo diría, en el caso de Andrés Arauz, a mí me llama poderosamente la atención que él, siendo joven, no ha construido un discurso para la juventud. ¿Y por qué digo esto? Porque sigue pensándose en el pasado, que el joven no se identifica con el pasado. En el caso de Lasso, yo no veo ninguna línea que vaya hacia lo joven tampoco. En el caso de Yacu Pérez sí veo. Y ahí básicamente es el tema ambiental. Y en el caso de Hervás, que queda cuarto, yo creo que también tiene una lógica juvenil que ha estado vinculada principalmente al uso de las nuevas tecnologías de la comunicación. Y una tercera cuestión que a mí me parece que es clave para poder tener réditos importantes en la segunda vuelta es el voto femenino. Y aquí, por ejemplo, el caso de Lasso está muy anclado en las tesis del pasado, para seguir en esa línea, respecto del tema de género, porque él tiene un anclaje fuerte en visiones donde la religión católica pues, establece una posición. Y entonces ahí me parece que va a tener un problema. En el caso de Andrés Arauz me parece que podría entrar con un poco más de fuerza. Y en el caso de Yacu Pérez, nuevamente, yo veo que es el que tiene mayores propuestas en términos de los derechos civiles respecto de la cuestión del género, del tema de mujer, de las reivindicaciones frente a esos temas. Entonces, esa es otra cosa. Y ahora, ¿qué plantear en términos de conjunto? La economía, el tema social, el tema sanitario, que eso es un poco lo que ha estado presente en casi todas las propuestas, pero esos tres temas tendrían que tamizarse, por decirlo de alguna manera, frente a estos tres recortes que estoy planteando: el territorial, el grupo etario, los jóvenes principalmente, y luego todo lo que significa las posiciones de género. Bien, ahí ya teníamos una precisión de estos tres niveles en los que debería trabajar un poco las candidaturas, ¿no? Unos más, unos menos, pero, estimado Fernando, a mí me da la impresión de que efectivamente se ha atacado ciertos niveles etarios, se han usado repertorios innovadores, se ha tratado de construir una imagen, se ha pronunciado también esto de los clivajes regionales, pero en algunos candidatos, y esta es una apreciación personal, yo veo que hay poco condumio y mucha cáscara.
prácticamente estamos escasos de propuestas, y lo que planteabas al inicio de la entrevista, hay muchas tendencias, por ejemplo, en Pachacuti. Digo, si uno se pone a ver a Guillermo Lasso, claramente sabemos que mantiene y sostiene una tesis neoliberal. Claro. Si uno se fija un poco en Yacu Pérez, vemos que coquetea con el neoliberalismo, que se viene al progresismo, que se va por ahí al Estado plurinacional y va oscilando, ¿no? Es como que más una perspectiva más camaleónica, si cabe el término. En el caso de Andrés Arauz, efectivamente hay un matrimonio tácito con el pasado correísta y sigue ese anclaje ahí fuertemente prevaleciente. ¿Cómo entender estas tendencias que existen? ¿Cómo graficarlas? ¿Cómo dimensionarlas? ¿Y qué peso tendrían de alguna forma en el ámbito de la gobernabilidad? Que también es importante poder ver eso. A ver, un par de cosas. A mí me parece que es muy interesante comparar las elecciones del 2017 con estas últimas del 2021, del domingo pasado. Y ahí uno puede llegar a algunas conclusiones. Las elecciones del 2017 fueron mucho más polarizadas que estas. ¿Y por qué? Porque ahí lo que tuvimos fueron 3 candidatos, Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Cynthia Viteri. En esta ocasión no tenemos 3, tenemos 4 candidatos, que es el caso de Andrés Arauz, Lasso, Yacu Pérez y Javier Hervas. Es decir, se abrió el abanico. Y cuando uno ve los datos de los candidatos comparativamente, pues uno saca algunas conclusiones. Por ejemplo, Lenín Moreno estuvo a punto de pasar en primera vuelta, pues, porque sacó 39% y algo. Andrés Arauz saca 32, es decir, 7 puntos menos. Pero una cosa más, Guillermo Lasso saca 28% y ahora saca 20%, es decir, 8 puntos menos. Pero a eso hay que añadirle una cosa, Cynthia Viteri en las elecciones del 2017 obtuvo 16%. En este caso, fue una alianza, creo, social-cristiana, que no logró, que logró, más bien dicho, bajar mucho más radicalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que la derecha se fue para abajo de una forma, del centro-derecha se fue para abajo de una forma mucho más estrepitosa. Y lo que tenemos es una pluralidad, entre comillas, de izquierdas. Una con 32%, otra con 19%, que sería la de Yacu Pérez, que representa a los pueblos y nacionalidades indígenas principalmente, con cierta entrada en sectores medios, principalmente de la sierra, y una tercera que sería el renacer, algo así como la socialdemocracia de la izquierda democrática. Entonces, yo lo que veo comparativamente el un proceso con el otro proceso es que hay un retroceso muy significativo de la derecha, pero muy significativo, al extremo que yo diría que la gran perdedora de este proceso electoral es Cynthia Viteri en la alcaldía de Guayaquil, y yo no descartaría que su final de periodo sea el cierre del modelo de Guayaquil. Y entonces, tenemos esta caída de los centros hacia la derecha, y yo diría una presencia muy significativa del centro hacia la izquierda, con una variedad de posiciones, que habrá que ver cómo se procesa eso en la segunda vuelta. Yo aquí tengo una gran preocupación. Yo creo que en la segunda vuelta vamos a tener 3 expresiones políticas y no 2. O sea, va a estar Andrés Arauz, va a estar Guillermo Lasso, y me parece que Pachacutic va a estar también. Y Pachacutic va a estar con la movilización social. Y eso no solo que es complicado en términos de la crisis política, sino también en lo que significa el tema del COVID. Yo creo que vamos a vivir lo que ocurrió en octubre, quizás no con la fuerza, aunque habrá que ver, porque no conocemos muy bien cómo operan este tipo de cuestiones. Y lo que está pasando en Chile. En Chile también tuvieron su famoso estallido social en el 2019, un poco más tarde que el nuestro, como 15, 20 días después, y ese estallido social está todo el tiempo presente. Y me parece que en el caso del Ecuador, todo el tiempo va a seguir presente, al menos en la segunda etapa, en la segunda vuelta electoral.
Fernando, yo quiero ahondar ahí un poquito justo en el tema que tú hablabas del análisis frente a estas elecciones con las elecciones del 2017. Si bien el escenario de la segunda vuelta en el 2017 fue el 51.16% para Lenín Moreno y el 48.84% para Guillermo Lasso en el total nacional, y así es como quedó la segunda vuelta. Sin embargo, vuelvo a Pichincha, y en Pichincha gana el señor Guillermo Lasso con 933,000 votos, más o menos, y 854,000 votos el señor Lenín Moreno, según los datos del CNE. Así quedó los resultados del 2017. Ahora se enfrentarían Guillermo Lasso y el señor Arauz en la segunda vuelta en este momento. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, de lo que dice el CNE, hasta el día de hoy, 9:54, están así. Veamos qué pasa hasta el final, ¿no? Ya no sabemos qué va a pasar. Sin embargo, al momento en que tú pones la idea de que existirían 3 fuerzas en la segunda vuelta, que sería ya también el movimiento social, Quito sería el escenario. Entonces, Quito viene a ser el escenario, como siempre, de la protesta social, de las movilizaciones, y estaríamos también en esta constante lucha de poderes también, y se podría repetir también lo que sucedió igual en 2017. ¿Qué incidencia tendría, no? Exactamente, pero antes tal vez quienes protestaban era la gente del señor Guillermo Lasso, ahora estarían en la segunda vuelta, y quienes entran a la protesta social es del movimiento indígena. ¿Qué nos espera entonces en esta segunda vuelta? No solo los quiteños, sino los pichinchanos, y por eso reitero y sigo preguntándote esta incógnita. ¿Qué pasaría en Pichincha y en Quito? A ver, quizás ahí faltarían un dato de un proceso electoral adicional, que es el del 2019 en Quito, precisamente. Seccionales. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos ahí? Jorge Yunda gana la alcaldía con 21.35. Es decir, la quinta parte del electorado. Bajísimo. Él fue correísta, él apeló más o menos al mismo electorado, y la segunda fuerza que entra es de Luisa Maldonado, que sí se presenta ya explícitamente dentro de compromiso social dentro del correísmo. Ella obtiene 2 puntos menos. En otras palabras, si uno suma el uno y el otro, tiene alrededor de un 40%, que es más o menos el electorado de los sectores populares, llamarlo así, porque Luisa Maldonado básicamente fue del sur, y el caso de Jorge Yunda fue algo del sur, obviamente también, pero los barrios periféricos. Y tercero queda Paco Moncayo, y cuarto queda Montúfar. La diferencia entre Montúfar y Jorge Yunda es una diferencia de 4 puntos, es decir, bajísimo. Yo creo que si comparamos eso con lo de ahora, de alguna manera esa dispersión del voto en Quito sigue manteniéndose. Exactamente por lo que tú señalabas. 3 fuerzas políticas estarían aquí captando más o menos alrededor de 24, 23, 25%. Entonces se mantiene eso. Porque si tú ves, tendríamos 2 fuerzas vinculadas directa o indirectamente al correísmo, más la Izquierda Democrática y más César Montúfar. ¿Qué es lo que tenemos ahora? 3, más Yacu Pérez, que también tiene un electorado importante en Quito, pero no llega al nivel de estos otros 3. Entonces, si es que ocurre esta cuestión de un levantamiento, de un paro, de este conflicto alrededor de la candidatura de Yacu Pérez, obviamente que Quito va a ser el centro. ¿Y eso no le pasaría factura al propio Pachacuti y a Yacu Pérez? Puede ser que sí, pero ya a estas alturas, estando en segunda vuelta con Lasso, lo importante es cómo cómo procesarían ese conflicto claro. el un candidato y el otro candidato. Porque yo me imagino que los dos buscarían electores que provienen de ese 19, casi 20%, es decir, la quinta parte del electorado, que proviene de Pachacuti. Entonces, todo dependerá cómo el uno y el otro procesen esta conflictividad. Y ahí me parece que un gran problema que existe para Lasso es que lo que originalmente vivían una especie de luna de miel entre los dos, porque Lasso lo que dijo es que en la campaña electoral, que si Yacu Pérez ganaba,
él le apoyaría en segunda vuelta. Pero hace 2 días, hace un día... Se acabaron de divorciar. Sí, dijo, no, Lasso muchas dijo gracias. que se desdecía respecto de esa situación. Claro. Y Yacu Pérez también entró en conflicto con él. Entonces, ahí hay un problema real, un problema objetivo, que habrá que ver cómo se procesa en la segunda vuelta. Bien, Fernando, muchísimas gracias. Hemos tenido una exposición catedrática prácticamente de lo que es la política, entender un poco también la situación acá en la capital, un liderazgo político en disputa, la quiteñidad también tendrá su juego político en función de cómo se procesa este conflicto. Y bueno, esperemos que Liga haga un buen fútbol en este año, por lo menos, esperemos. Ya no solo buen fútbol, sino que quede campeón. Ojalá, ojalá. Bueno, suerte a ustedes, Fernando, dos villistas y a muchas todos los gracias. villistas. Gracias, Bueno, Fernando, como abrazo, siempre un gusto. Gracias, ¿eh? Un gusto conversar contigo y creo que igualmente te invitaremos más adelante porque como vemos aquí todo cambia en cuestión de minutos y de horas, así que veamos qué es lo que sucede. Mejor que una telenovela esta hasta el 11 de abril. Un abrazo, Fernando Carrión, nuestro invitado del día de hoy. Saludos. Y a ustedes, como siempre, ya saben que las conclusiones son de ustedes. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes, nuestros oyentes. Andresito. Yo cerrar prácticamente con esto, tomen en conciencia los elementos que hemos esbozado acá, las opiniones vertidas por especialistas, expertos en la materia, que han analizado la política, la sociedad, la cultura, los espacios territoriales, estas 3 conexiones que propuso Fernando Carrión, que para mí son súper importantes. Esto que resulta ser un poco paradójico, que siendo quiteño tenga mayor votación en Guayaquil, que el otro siendo guayaco tenga mayor votación en Quito. Que bueno, vamos a ver cómo se define, cómo se dirime esta situación. Recuerde que usted tiene la última palabra y como siempre lo decimos, Carlita, las conclusiones es de la gente que nos puede escuchar, ver y también analizar.